Hola amigas y amigos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Tito y Andrés, Ferretería y Constitucionalismo, y me acompaña, como siempre, mi amigo Roberto García, abogado magíster en Derecho Constitucional. El día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido noticia y que ha generado hartas críticas, que es el tema del derecho a la salud y la eventual constitucionalización del negocio de las ISAPRES. Pero para introducirnos a esta conversación y otras aristas, primero hay que comentar el fallo que tuvimos el día de ayer. La resolución respecto al fallo. Exacto. El día de ayer, la tercera sala de la... Te voy a hacer desaparecer un poquito, Roberto. Sí. La tercera sala de la Corte Suprema dictó un fallo en el cual básicamente desestima ampliar los plazos que le había solicitado la Superintendencia de Salud y ordena que las ISAPRES deberán rebajar los planes en materia del GES. Roberto, explícanos un poco de qué se trata este tema. Mira, en términos bien concisos, los planes de ISAPRE se conforman de dos puntos. Primero, el plan propiamente tal, que es el que se pacta entre el beneficiario y el ISAPRE, y la prima GES, que es las garantías explícitas de salud. El primer fallo ISAPRE, que es del año pasado, se refirió al plan específicamente, que es ahí donde opera la tabla de factores. La aplicación de la tabla de factores que ordenó devolver todo lo legalmente los cobros. Ya. Sorpresa, sorpresa. Las ISAPRES, ilegalmente el año pasado y unilateralmente, subieron la prima GES, y la prima GES está establecida por ley según normativa de la superintendencia también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El fallo de agosto dice no, esto es ilegal, se tiene primero que parar esto, se tiene que acordar todos los planes respecto a la prima GES que está establecida por ley, y se debe devolver todo lo legalmente pagado. Ese fue un fallo que se dictó en agosto y quedó listo para ejecutoriado y para cumplimiento en septiembre. Exacto. Aún así, la Superintendencia de Salud, al igual como lo hizo con el primer fallo, el del año pasado, pidió prórroga, pidió agüita, por así decirlo. Y la Corte le dijo que no. Es más, el gobierno ha estado intentando dar cumplimiento a ese fallo, pero no verificándolo propiamente tal en los hechos, sino que además mandando una ley, que es el proyecto de ley de ISAPRES, o también conocido como la ley corta. La ley corta de ISAPRES. ¿Es esto constitucional o no? Este es el primer gran debate que se ha tomado a la palestra. Ya, primero, necesitamos entender que hay gente que dice no, esto no es constitucional porque la Corte Suprema pasó a llevar un gran principio que es el del efecto relativo de la sentencia. El efecto relativo de la sentencia es aquel que dice que los fallos jurisdiccionales solamente pueden afectar a las partes que fueron interesados en el juicio. Que estuvieron involucrados. En el proceso y no a otros, porque la gracia del fallo de agosto, así como el del año pasado, que tiene efectos generales. En términos específicos, a las partes del proceso, solo a ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La acción de protección es una acción de carácter constitucional y el efecto relativo a la sentencia está establecido en la ley, en el artículo 3 del Código Civil, que después se replicó en el Código. Pero no en la Constitución. Nunca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos explicar la Constitución de conformidad a la ley, sino que la ley se explica de conformidad a la Constitución, salvo que la misma Constitución haga una remisión expresa a la ley, que no es el caso. Y lo más importante es que cuando se discutió el recurso de protección en la Comisión Ortúzar, en la sesión 214, se liberó al juez del efecto relativo a la sentencia. ¿Y por qué se liberó al juez? ¿Por qué? Porque en el proceso de 70-73, señalaban los comisionados, muchas veces el gobierno de Allende había vulnerado las sentencias amparándose en el efecto relativo de las sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque se le ordenaba devolver un fondo o una industria, la devolvía y acto seguido dictaba toda la industria. Toda la industria. Claro, bajo toda una actividad económica. Claro, bajo actos que no eran impugnables judicialmente. Entonces, finalmente, la sentencia se veía burlada de todos modos. Entonces, amarrar, por así decir, al juez al efecto relativo de la sentencia significaba entregarle a un gobierno que no quisiera cumplir esta sentencia la facultad para hacer ineficaz cualquier resolución judicial. Así se razonó en ese momento. Entonces se le otorgó esta facultad al juez a través del restablecimiento del imperio del derecho, que eso es lo que significa, restablecerlo en términos generales, y adoptar todas las medidas para conducir a ello, sin ningún tipo de límite. De hecho, tanto es así que las características propias del recurso lo demuestran. En primer lugar,
no es necesario que el interesado, el beneficiario por la acción constitucional, participe del proceso. Perfectamente cualquier persona puede ejercer una acción constitucional de protección a favor de otro. Y en segundo lugar, tanto la tramitación como la parte ejecutiva del fallo no está entregado a la ley. De hecho, los propios tribunales han dictado autoacordados, que son las normas generales que el Poder Judicial dicta para su funcionamiento, es lo que regula precisamente esta acción constitucional. ¿Y qué pasa ahora? Mira, ahora la derecha va a decir, ya, pero está igual, están los mismos términos en el artículo 26 o 27, déjame ver, del proyecto constitucional. Y efectivamente se mantiene para el restablecimiento del imperio del derecho, artículo 26, y adecuada protección del afectado, y también pueda tomar todas las medidas el juez que estime conveniente. Pero para evitar que ocurra de nuevo lo que ocurrió con las ISAPRES, ¿qué hicieron las derechas? El artículo 155, numeral 10, expresamente estableció el efecto relativo de las sentencias. Elevó de rango legal a rango constitucional el efecto relativo de las sentencias y dice más o menos así. Artículo 155, numeral 10. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las partes e intervinientes y en las causas en que actualmente se pronunciaren. O sea, ya de por sí, con este enunciado, el actual recurso de protección sería inconstitucional. Por supuesto, es inconstitucional. Cambia completamente la reacción. Que ha sido una de las No puedo alegar por un tercero. Es una de las mejores herramientas que hemos tenido, deja de ser constitucional. Luego dice, sin perjuicio de los casos de excepción que la ley expresamente determine, la extensión de los efectos vinculantes de la sentencia a personas distintas de las partes intervinientes será inoponible, que es lo que tanto desean las ISAPRES. ¿Y por qué ocurre esto, Roberto? Bueno, ¿por qué? Porque es mucho más barato y es mucho más efectivo violar la ley y que las personas afectadas tengan que demandar para recibir algún tipo de compensación o terminar con el acto ilegal, a que exista una directriz de carácter general, una sentencia judicial obligatoria de cumplimiento forzoso que les impida incumplir la ley. Eso se llama costo de transacción. Es tan caro para las personas individuales reclamar individualmente que la empresa, o incluso aun cuando reclamen, para las empresas sigue siendo rentable en la medida que haya una enorme cantidad de personas que no reclamen fruto de estos altos costos de transacción. Y ojo, eso fue lo que permitió que las ISAPRES se constituyeran en Chile como la industria que más ha vulnerado derechos fundamentales en la historia judicial chilena, acumulando casi 2 millones de fallos en los últimos 11-12 años en contra, precisamente por aumento o repactaciones unilaterales que hacían las ISAPRES con respecto de sus afiliados. Paralelamente, esto no termina allí. El rasgo corporativista no concluye en eso. También se ha dicho que se constitucionaliza el negocio. Bueno, ya hablamos de esto en otra parte, pero efectivamente dicen los defensores del proyecto constitucional, no dice ISAPRES, no dice ISAPRES, pero el artículo 22, letra B, señala que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir un sistema de salud, sea estatal o privado. ¿Ya? La lógica detrás de esto es que hay cotizaciones de salud y hay un sistema público y un sistema privado que precisamente compiten en torno a esas cotizaciones. Y no solamente eso, sino que además establece la garantía constitucional del Estado de que tienen que existir estos entes privados. Existe una obligación casi de fomento entre líneas que emanan del artículo 16, numeral 22, literal Ahora, B. Este artículo tampoco existe solo. Tenemos que entenderlo respecto de el 16, número 32, que es la libertad de empresa, que permite a cualquier persona realizar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público, a la seguridad de la nación, respetando las normas legales y constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Bien, no dice ISAPRE, pero ¿qué regula la existencia de instituciones privadas con fines de lucro que con cargo a las cotizaciones privadas de salud puedan establecer prestaciones de salud con las personas? ¿Qué son las ISAPRES? Exactamente eso.
Entonces, Exactamente. es ridículo. No dice, es como que no dijera, no, es que no dice gato, no, pero dice felino doméstico que caza ratones y le gusta jugar arriba del techo. Con pelotas de lana. Claro. Es lo mismo. Es lo Tiene mismo. orejas de gato, cola de gato, bigotes de gato. Eso es un gato. Y esto ocurre lo mismo con la ISAPRE. Por lo tanto, está bien dicho que o está bien dicho cuando se critica de que se constitucionaliza el modelo que tiene rasgos corporativistas de la Constitución. Es así. Es así. Ahora, y un último punto más allá de la constitucionalización de las ISAPRE, que es lo grave, y es lo que motivó, por así decir, este programa, es lo débil que son las acciones constitucionales en este proyecto. Porque uno podrá tener una serie de aprensiones con la Comisión Ortúzar, que son todas reales y ciertas, o sea, una comisión tremendamente antidemocrática, de derecha, confesional, pero incluso ellos, con esas características, nos entregaron una acción constitucional mucho más robusta, que es capaz, mucho más robusta, que es capaz de pararse de frente, no solo frente al Estado, sino ante el poder económico, porque los derechos fundamentales, aquí no hay que perderse. Yo sé que todavía está la derecha con la euforia de que ganó Milei, pero los derechos fundamentales no los afecta solo el Estado. El mercado tiene facultad de afectar los derechos fundamentales. De hecho, en Chile, la mayor vulneración de derechos fundamentales ha venido del mercado en los últimos 30 años de democracia, y cuando vino del Estado fue de manos de la dictadura de derecha. Entonces, que no nos pasen el cuento que en realidad el Estado es el enemigo, porque en Chile quien ha afectado mayoritariamente los derechos fundamentales ha sido el mercado, y la industria de las ISAPRE ha sido una de las más vulneratorias que hayamos tenido. Bajo el proyecto que nos está presentando Republicanos y Chile Vamos, se les da carta blanca para abusar de nosotros, para incumplir la ley de manera impune. Entonces, este proyecto no debe ser aprobado. Yo quisiera hacer una última reflexión también. Este proyecto constitucional, y en particular lo que muestra el tratamiento que se ha dado al derecho de salud, es que el constituyente, y en particular los consejeros del Partido Republicano, quisieron atender con una mirada bien corporativista desde las empresas problemas que son contingentes, y no con una mirada de futuro, no con una mirada de cómo va a ser Chile en los próximos 50 años. De hecho, creo yo que es una forma de eludir derechamente el fallo que ya dictaron los tribunales respecto de las ISAPRES. Es una norma hecha a medida. Es una norma hecha a medida, como si no existieran normas hechas a medida, como si el proyecto de ley no fueran una norma que está tratando de salvatar a la industria que más ha afectado a derechos fundamentales en Chile. A lo mejor nos quedan un par de minutos, podemos hablar de esto. Tú sabes que existió una comisión de expertos designados por la Comisión de Salud del Senado, en el cual tomó el número de $1.400 millones, que es la afectación a propósito del fallo del año pasado, a propósito de haber aplicado erróneamente las tablas de factores. Ilegalmente la tabla de factores, y en su ejercicio consultivo le propuso al legislador una rebaja de casi $1.000 millones. ¿Ya? Ridículo. No, absurdo. Y aún así, esta industria, que no ha colaborado absolutamente en nada, dijo que no quería ni siquiera dar cumplimiento a un tercio del fallo, porque considera que es absolutamente inviable. Y en ese sentido yo creo, ya para hacer una crítica de naturaleza más política, que le han faltado pantalones al gobierno. Pero por supuesto, el fallo original de noviembre de 2022 no dice en ninguna parte que debe ser materia de ley. Dice que la superintendencia debe arbitrar la medida en que se hagan estos reembolsos y que sea viable el sistema. El gobierno lo tiró al córner porque no se quiere hacer cargo del problema. Y en parte el tema del GES también tiene que ver con eso. Y en el GES no le resultó. Claro. No le resultó para nada, porque la tercera sala les dio un portazo de una. Y quiero reiterar, y con esto quiero terminar, no es inconstitucional y tampoco excede sus competencias el fallo GES y el fallo ISAPRES, ¿ya? Siempre ténganlo en consideración que, tratándose del recurso de protección, el juez constitucional no está amarrado por el efecto relativo de la sentencia, y eso está en las actas de la Comisión Ortúzar, y está
dentro de los mismos del mismo artículo 20, no en términos expresos, pero sí en que se le permite buscar el restablecimiento del imperio del derecho y tiene, para buscar ese fin, todas las herramientas, no tiene ningún límite, puede arbitrar todas las providencias que estime pertinente. El juez constitucional no está amarrado por el efecto relativo a la sentencia versus este proyecto que nos quiere otorgar una acción constitucional que es fácilmente, evitable, o sea que cualquiera puede evadir su cumplimiento. Bien, con esto concluimos y nos vemos en otro capítulo. Chao, chao.